Si el arte es básicamente la creación de belleza, entonces el ajedrez de alto nivel es sin duda un arte, porque los aficionados, al ver una partida muy brillante, muy bella, sienten una sensación muy similar a la de un amante de la pintura al contemplar, por ejemplo, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Dos de los grandes maestros más distinguidos por su enorme capacidad artística son el danés Bent Larsen y el francés, nacido en Rusia, Boris Spassky. Curiosamente, ambos tienen un factor común en su biografía. Su palmarés, su carrera ajedrecística fue muy brillante hasta que se vio severamente truncada por la derrota ante el legendario estadounidense Bobby Fischer. Larsen fue vapuleado por Fischer por 6-0 en las semifinales del torneo de candidatos. Poco después, Spassky perdió aquel histórico duelo de Reykjavik en 1972 ante Bobby Fischer por el título mundial en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Mientras Spassky era recibido como un traidor en la Unión Soviética porque supuestamente había perdido el honor de la URSS ante un mozalbete norteamericano, Bobby Fischer era aclamado como un héroe en Estados Unidos. Sin embargo, Spassky había tenido ya mucho tiempo para dejarnos varias obras de arte. Por ejemplo, la que vamos a analizar ahora. Corresponde al torneo de Belgrado de 1970. Su rival es Bent Larsen, que lleva las piezas blancas. Larsen era un gran defensor de lo que llamamos teoría hipermoderna del ajedrez, que ahora vamos a ver en qué consiste, y sobre todo lo vamos a ver desde la primera jugada, que es B3. Pero es que la teoría principal de la escuela hipermoderna consiste en lugar de ocupar el centro con los peones, presionarlo desde los flancos, esperar a ver qué hace el adversario y entonces decidir la estructura de los peones centrales propios. Spassky contestó E5, alfil B2 atacando el peón, caballo C6 defendiéndolo, C4 para ganar un poco de espacio en el flanco de dama, caballo F6. Y ahora otro de los factores que resaltan en la teoría hipermoderna, que consiste en provocar el avance de los peones enemigos para debilitarlos. Larsen juega caballo F3, provoca E4, que Spassky realiza, caballo D4, Spassky presiona más a ese caballo con alfil C5, el danés debe tomar una decisión y opta por cambiar en C6. El francés de origen ruso, que entonces era soviético, toma con el peón D. Y así el centro ha quedado bastante abierto. Las blancas deben neutralizar cuanto antes la capacidad enorme de ese alfil en C5 sobre el punto F2 y por tanto juegan E3. Las negras sobredefienden el peón de E4 para evitar sustos. Larsen juega dama C2. Spassky prepara el enroque largo colocando su dama en E7, las blancas contestan con alfil E2 y las negras se enrocan en largo. Es importante resaltar la diferencia de desarrollo de los dos bandos. Mientras las blancas de alguna forma están jugando desde el fondo de la pista, usando un símil tenístico, las negras juegan mucho más al ataque, más abiertas, más decididas. Ahora Larsen hace una jugada cuya idea es buena, pero muy poco oportuna. La jugada es F4. Parece buena porque controla la casilla E5, que puede ser muy importante en un futuro, y además se aprovecha de que las negras no pueden tomar al paso, no pueden jugar E por F3 al paso, porque el alfil está indefenso, seguiría dama por F5 jaque. La jugada no es oportuna porque las blancas, al estar poco desarrolladas, aún no están preparadas para tomarse esas alegrías de debilitar todavía más el flanco de rey, estando todavía el rey N1. Spassky contesta con caballo G4. Es una manera de lanzar un mensaje a Larsen diciéndole: si te atreves a enrocar, allá voy al ataque. Efectivamente, si ahora las blancas se enrocan, seguiría dama H4, y si entonces H3, las negras no moverían el caballo, sino que jugarían H5 con la idea de sacrificar esa pieza y abrir la columna H sobre el enroque blanco. Por lo tanto, Larsen opta por G3 para evitar que la dama vaya
a h4. Las negras continúan con la misma idea, h5, e insisten en el mensaje: no se te ocurra enrocarte porque voy con todo. Larsen dice: bueno, no hay problema, primero le echo al caballo y luego ya veremos qué hago con mi rey. Pero aquí empieza el Festival Sinfónico de Spassky, el festival artístico del que luego fue campeón del mundo, que juega h4, no haciendo caso a la amenaza sobre el caballo. Larsen lo captura y ahora se ve la idea de las negras claramente. Spassky toma en g3, entregando incluso más material, porque lo que quiere es abrir la posición en el flanco de rey a toda costa para poder atacar al débil rey blanco. Si ahora las blancas jugasen torre por h8, después de torre por h8 de las negras, el rey blanco estaría absolutamente a la intemperie y sería pasto de ese tremendo ataque que preparan las negras. Por lo tanto, Larsen elude cambiar las torres, tampoco quiere comerse el alfil porque se da cuenta de que está en peligro, y elige torre g1, manteniendo esa torre para defender al rey blanco y presionando a ese peligroso y punzante peón en g3. Pero entonces Spassky continúa con su sinfonía artística y da este brillantísimo golpe en h1. Torre h1, una jugada que a muchos de nosotros nos costaría años encontrar seguramente. Larsen no tiene mucho más que tomar esa torre, y entonces eso permite que este modesto peón llegue hasta su séptima fila, la segunda de las blancas, y además abra la diagonal que va de h4 a e1 para atacar al rey blanco con la dama. Si ahora, por ejemplo, torre g1, que sería la jugada natural, seguiría dama h4 jaque, rey d1, dama h1, y las blancas están perdidas. Esa entrada de la dama sería mortal. Así que Larsen busca una solución muy imaginativa y juega torre f1, con la idea de que, si bien está regalando esa torre, a cambio va a desaparecer de una vez ese incordiante peón que está ahora en g2. Sin embargo, Spassky no hace caso de ese regalo, o al menos no de momento. Primero da el jaque en h4, hay que jugar rey d1, no hay otra posibilidad, y solo entonces toma la torre en f1, y en ese momento Larsen se da cuenta de que está completamente perdido y abandona, porque si alfil por dama, seguiría alfil por g4 jaque, hay que jugar rey c1, dama e1 jaque, no hay otra más que dama d1 y dama por d1 mate. Si alguno de ustedes tenía alguna duda sobre que el ajedrez es o no es un arte, espero que esta partida haya contribuido a despejar.